Tras firmar los papeles del divorcio, en secreto y de inmediato, cancelé todos los accesos financieros de mi marido, incluyendo sus tarjetas de débito y crédito. Una noche, mientras celebraba su lujosa boda con su amante, una fiesta de 50.000 euros, la música se detuvo de repente. El salón de fiestas quedó en silencio. Y entonces entré yo, acompañada de un hombre misterioso. Una sola frase pronunciada por él lo destrozó todo. El ambiente en la sala de mediación del juzgado de primera instancia era gélido y tenso, como si el aire acondicionado trabajara el doble para congelar las emociones presentes. A un lado de la larga y brillante mesa de madera, se sentaba un hombre con un traje caro que irradiaba una confianza desbordante. Era Damián. Su rostro mostraba una expresión de victoria mal disimulada. Se recostó en la silla acolchada, mirando a la mujer sentada frente a él con desdén. Esa mujer era Elena, su esposa, o más bien, la que en breves momentos se convertiría oficialmente en su exesposa. Elena estaba sentada con serenidad. Sus manos descansaban pulcramente sobre su regazo, encima de un vestido clásico. Un pañuelo de seda, sencillo pero impecable, enmarcaba un rostro inexpresivo. No había lágrimas, ni ira, solo una calma que dificultaba adivinar sus pensamientos. El abogado de Damián colocó un grueso expediente frente a Elena. El sonido del papel rozando la superficie de la mesa resonó en la silenciosa sala. Damián sonrió con cinismo y comenzó a hablar en un tono deliberadamente alto, como si quisiera asegurarse de que todos en la sala escucharan lo magnífico que era. Dijo que la decisión de Elena de divorciarse era el mayor error de su vida. Damián continuó despotricando sobre cómo Elena no podría sobrevivir en la gran ciudad sin él. La llamó simplemente una ama de casa que había vivido cómodamente gracias a su arduo trabajo como director general de la empresa. Según Damián, Elena no tenía ninguna habilidad más allá de gastar el dinero que él generaba. Esas palabras salieron de su boca llenas de un desprecio y una arrogancia desmedidos. Elena no interrumpió a Damián. Dejó que el hombre vaciara su mente por completo. En su interior, Elena se maravillaba de cómo el dinero y un cargo podían transformar a la persona que una vez amó en un ser extraño y patético. Recordaba perfectamente cómo Damián se había acercado a ella con buenos modales, suplicando la bendición de sus padres, que en aquel entonces dudaban. Pero ahora, Damián sentía que el mundo estaba a sus pies. El abogado de Elena estuvo a punto de interrumpir las groseras palabras de Damián, pero Elena le hizo una sutil seña con la mano para que se contuviera. Quería escucharlo todo. Quería grabar este momento en su memoria como una razón poderosa para no dar marcha atrás. Cuando Damián terminó su discurso triunfal, le tendió su costosa pluma a Elena, desafiándola a firmar el documento si de verdad se atrevía a vivir en la miseria. Incluso añadió que no le daría ni un céntimo de los bienes gananciales, y estaba seguro de que Elena volvería arrastrándose en menos de un mes para pedirle dinero. Elena tomó la pluma con un movimiento lento. Leyó por encima los puntos del documento. Todo estaba de acuerdo con su plan. Sin reclamaciones de bienes, sin reclamaciones de acciones, un divorcio puro y sin condiciones. Para Damián esto era una victoria absoluta, pues sentía que podía controlar todos los activos que había gestionado. Para Elena era la llave que abría la trampa que había preparado. La punta de la pluma tocó el papel blanco. Con un movimiento firme y sin la menor duda, Elena estampó su firma sobre el sello. La tinta negra trazó el final de sus 5 años de matrimonio. El sonido de la pluma fue tan decidido que denotaba la ausencia de cualquier vacilación en su corazón. Al terminar, cerró el expediente y lo deslizó de vuelta hacia el abogado de Damián. El juez mediador, que presenciaba la escena, solo pudo suspirar profundamente al ver la dureza de corazón de ambas partes, aunque de maneras diferentes. Damián arrebató el expediente, lo revisó con una amplia sonrisa y luego soltó una risita. Sintió que se había quitado un gran peso de encima. Se sentía libre. Libre para estar abiertamente con Silvana, libre para disfrutar de la riqueza que él reclamaba como fruto de su propio sudor. Elena se levantó de su silla, se arregló la ropa brevemente y miró a Damián por última vez. Él todavía estaba ocupado dándole la mano a su abogado, celebrando una victoria ilusoria. Sin decir una palabra a Damián, Elena se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Sus pasos eran ligeros, como si una carga de 1000 toneladas acabara de ser liberada de su espalda. Damián le gritó desde atrás que no olvidara el camino de salida, porque él no la acompañaría. Elena no se giró, abrió la puerta de la sala, caminó por el concurrido pasillo del juzgado y continuó hasta llegar al vestíbulo principal, donde su coche ya la esperaba. El sol brillaba intensamente fuera del edificio del juzgado, en contraste con el trato gélido de Damián en el interior. Elena subió a una cómoda berlina negra, se sentó en el asiento trasero y exhaló un largo suspiro.
Su chofer personal, un hombre mayor leal a la familia de Elena, desde hacía mucho tiempo, preguntó cortésmente si todo había ido bien. Elena simplemente asintió con una leve sonrisa. Luego sacó una tableta de su bolso. La pantalla se iluminó mostrando el logotipo de un prestigioso banco privado donde se guardaban todos los activos de la familia y de la empresa. Elena introdujo un código de seguridad de doble factor y escaneó su huella dactilar para acceder al sistema como administradora principal. En la pantalla apareció un claro diagrama financiero que ella había estado supervisando en silencio. Se veían varias cuentas a nombre de la empresa y cuentas personales interconectadas. Durante los últimos 5 años, Damián había tenido una tarjeta de acceso secundaria con un límite casi ilimitado. Damián creía que era su cuenta personal. En realidad, era solo una facilidad que la familia de Elena le había otorgado a su yerno para facilitar las operaciones de la empresa. Damián había olvidado, o quizás era demasiado arrogante para darse cuenta, que nunca había sido titular de la cuenta principal. Todos los activos, desde la lujosa casa en la que vivían, y los coches del garaje hasta la tarjeta de crédito platino que solía exhibir, estaban vinculados a la cuenta heredada de la familia de Elena. El dedo de Elena se deslizó sobre la pantalla de la tableta. Entró en el menú de gestión de acceso de usuarios. Allí estaba escrito el nombre de Damián con el estatus de director general. Acceso total. Elena pulsó el botón de editar. Sin la menor duda, cambió el estado del acceso. Seleccionó la opción para bloquear todas las tarjetas de crédito adicionales, congelar el acceso a retiradas de efectivo y desconectar el token digital para transferencias de la empresa. El sistema pidió una última confirmación, advirtiendo que esta acción paralizaría toda la actividad financiera del usuario afectado. Elena pulsó el botón de confirmar con firmeza. La pantalla procesó la orden durante unos segundos, mostrando un círculo giratorio antes de mostrar un gran tic verde con el texto. Acceso revocado con éxito. Elena se reclinó en el mullido asiento del coche. Cerró los ojos por un momento, imaginando lo que sucedería a continuación. Damián estaría en ese momento de camino hacia su libertad, quizás planeando una gran fiesta para celebrar el divorcio. Elena conocía bien el carácter de su exmarido. Damián era el tipo de persona que necesitaba reconocimiento. Seguramente no tardaría en alardear de su riqueza para ocultar el hecho de que acababa de fracasar en su matrimonio. Elena murmuró para sí misma, despidiéndose de su doloroso pasado. Ya no era la esposa que se quedaba callada en casa. Era la legítima dueña del imperio empresarial que Damián había reclamado como suyo. La berlina se abrió paso entre el tráfico de la ciudad, alejando a Elena del edificio del juzgado. En el silencio del coche, Elena abrió una aplicación de mensajería en su teléfono. Había un mensaje entrante de don Alejandro, un primo lejano y hombre de confianza de su difunto padre, que la había estado ayudando a supervisar la empresa desde la sombra. El mensaje era breve. ¿La primera fase está completa? Elena tecleó una respuesta rápida, confirmando que el divorcio estaba firmado y el acceso financiero cortado por completo. También añadió instrucciones para que don Alejandro se preparara para la siguiente fase. El juego acababa de empezar, y esta vez, Elena tenía el control total del tablero. Damián salió del juzgado con paso decidido y el pecho henchido. Se sentía como un pájaro recién liberado de su jaula. Inmediatamente sacó su smartphone y marcó el número que más había llamado últimamente. El nombre de Silvana apareció en la pantalla. Tan pronto como se estableció la conexión, la voz melosa de Silvana saludó sus oídos. Damián le anunció con orgullo que ya era oficialmente un soltero de oro, guapo y rico. Le dijo a Silvana que Elena no había reclamado nada, lo que significaba que toda la fortuna de la empresa y los activos personales estaban ahora a salvo en sus manos. Silvana gritó de alegría al otro lado de la línea, elogiando la habilidad de Damián para negociar, sin saber en absoluto que todo era una trampa. Sin perder tiempo, Damián propuso a Silvana que se reunieran para celebrar ese día histórico. Acordaron planificar su boda lo antes posible. Damián quería demostrar al mundo, y especialmente a la familia de Elena, que podía ser feliz y exitoso sin la sombra de su exesposa. Recogió a Silvana en su lujoso coche de empresa. Silvana ya lo esperaba, perfectamente maquillada y lista para gastar el dinero de Damián. Su destino ese día era el hotel de 5 estrellas más prestigioso del centro de la ciudad, el lugar habitual de magnates y altos funcionarios para celebrar bodas de gran lujo. Al llegar al hotel, fueron recibidos amablemente por el personal de recepción. Damián, con aire arrogante, pidió hablar directamente con el director de eventos del salón de baile. Dijo que quería reservar el paquete de bodas más caro disponible para la fecha más próxima. El director del hotel, un hombre de mediana edad y aspecto profesional, los recibió en su elegante despacho. Les presentó un catálogo de paquetes de boda exclusivos. Los ojos de Silvana brillaron al ver las fotos de decoraciones repletas de flores importadas y lámparas de cristal.
Sin dudarlo, señaló el paquete nupcial imperial, cuyo precio ascendía a 450.000 euros solo por el alquiler del espacio y el catering básico, sin incluir la decoración adicional que ella deseaba. Damián, queriendo parecer un gran hombre ante su futura esposa, aceptó la elección de Silvana sin regatear. Incluso añadió peticiones especiales para un menú premium y un servicio de primera clase. El director del hotel sonrió ampliamente mientras calculaba el coste total. Explicó que para bloquear la fecha y comenzar los preparativos con tan poca antelación, debían pagar un depósito mínimo del 50%, aunque un pago completo sería mejor para darles prioridad. Con un gesto despreocupado, Damián sacó su cartera de piel y tomó la tarjeta de crédito negra que siempre había sido su símbolo de estatus social. La dejó sobre la mesa de mármol con un confiado clac. El director del hotel tomó la tarjeta cortésmente y la introdujo en el datáfono que tenía en su escritorio. Damián miró a Silvana con una sonrisa, imaginando lo magnífica que sería su fiesta. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció lentamente cuando el director del hotel frunció el ceño. El datáfono emitió un pitido largo e imprimió un pequeño recibo con la palabra «denegada». El director intentó pasarla de nuevo, pensando que podría ser un error de la banda magnética o una mala conexión a Internet. Pero el resultado fue el mismo. La máquina rechazaba la transacción. Damián comenzó a sentirse incómodo. Se rió torpemente, diciendo que tal vez el chip de la tarjeta estaba sucio o dañado por el uso frecuente. Luego sacó otra tarjeta de crédito de su cartera, esta vez una platino de un banco diferente. Se la entregó al director del hotel con algo de nerviosismo, pero tratando de mantener la calma. El director intentó procesar la transacción de nuevo. Los segundos de espera para la autorización parecieron horas para Damián. Y una vez más, la máquina la rechazó. El mensaje en la pantalla decía: «Contacte con el banco emisor». El rostro de Damián comenzó a enrojecer de vergüenza. Silvana lo miraba con una expresión interrogante. La sonrisa en su rostro comenzó a desvanecerse, reemplazada por la ansiedad. Damián se apresuró a excusarse diciendo que el sistema bancario debía estar experimentando una caída masiva o mantenimiento, y por eso todas sus transacciones estaban bloqueadas. Para salvar las apariencias, Damián finalmente sacó el talonario de cheques de la empresa que siempre llevaba en su maletín. Sabía que era un poco arriesgado usar dinero de la empresa para fines personales de forma tan directa, pero pensó que, como director general, podría arreglarlo más tarde con el departamento de finanzas. Escribió la cantidad de 450.000 euros en el cheque con mano ligeramente temblorosa, y lo firmó. Le entregó el cheque al director del hotel diciendo con tono firme que ese cheque sin duda tendría fondos, ya que era la cuenta de una gran empresa. El director del hotel aceptó el cheque, lo examinó brevemente y asintió. Dijo que lo procesaría de inmediato en el departamento de compensación. Pero como Damián era un cliente VIP, según su suposición, la reserva podía confirmarse de momento. Damián suspiró aliviado. Había superado esa pequeña crisis. Después del asunto del hotel, Silvana arrastró a Damián a boutiques de joyería y vestidos de novia. El afán de compras de Silvana parecía insaciable. Eligió un enorme anillo de diamantes y un vestido de un diseñador de renombre. Al intentar pagar el anillo, Damián usó su tarjeta de débito personal para una transacción mucho menor que el alquiler del salón, pero, una vez más, la transacción falló. La cajera de la boutique miró a Damián con compasión. Damián entró en pánico de verdad. Intentó abrir la aplicación de banca móvil en su teléfono para hacer una transferencia, pero no pudo acceder, recibiendo la notificación. Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. Por favor, contacte con su sucursal. El sudor frío comenzó a correr por las sienes de Damián. Le dijo a Silvana que su teléfono probablemente tenía un virus o había sido hackeado, y por eso la aplicación del banco daba error por seguridad. Silvana empezaba a mostrarse molesta y suspicaz. Sin embargo, Damián logró convencerla con dulces promesas de que a la mañana siguiente arreglaría todos esos problemas técnicos en el banco y ella podría comprar todo lo que quisiera. Por ese día, Damián se vio obligado a llevar a Silvana a casa con las manos vacías, a excepción de la promesa de la lujosa fiesta que acababan de reservar. En el coche, Damián intentó llamar a su madre. Esperaba poder pedirle algo de dinero en efectivo para salir del paso. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando la voz de su madre al teléfono sonó enfadada. Ya se había enterado del divorcio de Damián y Elena por otros parientes. Su madre lo regañó duramente por divorciarse de Elena, quien siempre había sido una buena nuera de una familia respetada. Se negó a prestarle dinero y le dijo a Damián que resolviera sus propios problemas como un hombre adulto. Damián arrojó el teléfono al asiento del coche con frustración. Sentía que el mundo conspiraba contra él ese día. No se daba cuenta de que no era una conspiración del universo, sino la fría ejecución del plan de Elena. Mientras tanto, en el despacho del director del hotel,
El director estaba hablando por teléfono con alguien después de que Damián y Silvana se fueran. Hablaba con tono respetuoso. Al otro lado de la línea estaba el asistente personal de Elena. El director del hotel informó que Damián acababa de entregar un cheque de la empresa para pagar la fiesta. El asistente de Elena dio instrucciones específicas. Dejar que los preparativos de la fiesta continuaran. Aceptar el cheque, pero no ingresarlo hasta el día del evento para darle a Damián una falsa sensación de seguridad. Elena quería que Damián se hundiera aún más en la trampa de la deuda y la vergüenza. El director del hotel lo entendió y colgó. La fiesta se celebraría, pero no como una celebración de amor, sino como el escenario de la destrucción de la arrogancia de Damián. La mañana siguiente a la dramática reserva del hotel, Damián se despertó con una sensación de inquietud. La luz del sol se colaba por las rendijas de las cortinas del lujoso apartamento que había alquilado el mes anterior como residencia temporal con Silvana. Sentía la cabeza pesada, no por falta de sueño, sino por la preocupación por sus tarjetas de crédito, que de repente habían dejado de funcionar el día anterior. Se sentó en el borde de la cama, frotándose la cara con brusquedad, intentando convencerse de que solo había sido un error temporal del sistema bancario central. Él era el director general de una gran empresa. Era imposible que un banco bloqueara su acceso sin previo aviso. Damián cogió su teléfono de la mesilla de noche, esperando encontrar un mensaje del banco explicando la situación. Pero la pantalla de su teléfono estaba libre de notificaciones bancarias. En cambio, había un mensaje de Silvana, que ya se había despertado, diciendo que lo esperaba en el vestíbulo porque estaba impaciente por continuar con la agenda de compras para la boda. Damián se duchó y se vistió rápidamente. Se puso su mejor camisa y un reloj de marca para reforzar su confianza, que se tambaleaba ligeramente. Al bajar al vestíbulo, vio a Silvana sentada relajadamente, hojeando una revista de moda. El rostro de Silvana se iluminó al ver a Damián. Se levantó de inmediato y lo cogió del brazo de forma coqueta, recordándole la larga lista de cosas que tenían que comprar ese día. Silvana quería comprar zapatos de diseñador importados, un bolso de piel de edición limitada e incluso encargar recuerdos de boda especiales traídos del extranjero. Damián sonrió con amargura, asintiendo a todas sus peticiones mientras intentaba averiguar cómo pagaría todo si sus tarjetas de crédito seguían bloqueadas. Decidió probar suerte de nuevo ese día, esperando que el sistema bancario hubiera vuelto a la normalidad. Su primer destino fue una boutique de bolsos y zapatos de lujo en el centro comercial más exclusivo de la capital. Silvana entró en la tienda como si fuera una reina inspeccionando su reino. Los empleados, entrenados para atender a clientes adinerados, los recibieron amablemente, ofreciéndoles bebidas frías y pequeños aperitivos. Silvana, sin dudarlo, señaló 3 bolsos cuyo precio individual equivalía al de una motocicleta nueva. También se probó varios pares de tacones con incrustaciones de cristal. Damián solo se sentó en el sofá de espera. Su corazón latía con fuerza cada vez que Silvana decía: «Me llevo este». El total de las compras de Silvana esa mañana ascendió a cientos de miles de euros en menos de una hora. Damián sintió que el sudor frío le empapaba la espalda cuando Silvana hizo una seña al dependiente para que llevara todo a la caja. Al llegar al mostrador, Damián sacó su cartera con lentitud. Tomó una tarjeta de crédito platino diferente a la que había usado en el hotel el día anterior, esperando que esta, de otro banco, no tuviera problemas. El empleado introdujo la tarjeta en el datáfono. Damián contuvo la respiración. Sus ojos estaban fijos en la pequeña pantalla de la máquina. Los segundos pasaron muy lentamente. Luego, se escuchó un doloroso pitido corto. El empleado miró a Damián cortésmente, pero con un destello de duda en sus ojos. Le informó que la transacción había sido denegada por un código de seguridad. Damián intentó reírse para ocultar su vergüenza. Dijo en voz alta, para que Silvana y otros clientes lo oyeran, que su banco probablemente restringía grandes transacciones al detectar actividad sospechosa, por la seguridad de clientes prioritarios como él. Silvana comenzaba a parecer molesta. Miró a Damián con una mirada exigente, como preguntándose de qué servía ser la esposa de un director si ni siquiera podía ir de compras. Damián, que no quería quedar mal delante de su futura esposa y de los empleados, pidió el número de cuenta de la tienda. Prometió que pediría a su personal de finanzas en la oficina que hiciera una transferencia directa desde la cuenta de la empresa ese mismo día. El empleado parecía dudar, ya que su procedimiento habitual era el pago completo en el momento para los artículos que se llevaban. Pero Damián sacó su tarjeta de visita con el cargo de director general, convenció al gerente de la tienda de que era una persona importante y que el pago llegaría antes de la tarde. Temiendo ofender a un cliente potencial, el gerente finalmente les permitió llevarse los artículos, con la condición de que Damián enviara el comprobante de la transferencia en un plazo de 3 horas. Al salir de la boutique, Damián se sintió un poco aliviado,
pero la carga sobre sus hombros era cada vez más pesada. Ahora tenía la promesa de una transferencia que debía resolver de inmediato. Sin embargo, Silvana no estaba satisfecha. Arrastró a Damián a un concesionario de coches de lujo cercano. Silvana le suplicó que le comprara un nuevo deportivo como regalo de bodas. Quería llegar a las reuniones con sus amigas en un coche nuevo para presumir. Damián, cuyo ego era tan grande como el cielo, no pudo negarse. Pensó que la compra de un coche solía hacerse a través de un proceso de leasing o financiación gestionado por la financiera, por lo que no necesitaría pasar una tarjeta de crédito en el momento. Esto le pareció más seguro para su extraña situación financiera. En el concesionario, fueron recibidos por un vendedor muy entusiasta. Damián eligió una berlina de un rojo brillante que costaba una fortuna. Se sentó en el asiento del conductor, agarró el volante de cuero y sintió de nuevo la sensación de poder que necesitaba. Después de una breve prueba de conducción, Damián se sentó en un despacho acristalado con el vendedor para tramitar la documentación. Entregó su DNI y su NIF con confianza para el proceso de verificación de datos del leasing. Estaba seguro de que su historial de crédito estaba impecable, ya que todas sus cuotas se habían pagado puntualmente mediante domiciliación bancaria desde la cuenta principal de Elena, que él creía suya. El vendedor tecleó los datos de Damián en el ordenador, sonriendo amablemente al principio. Pero la sonrisa del vendedor desapareció lentamente al ver los resultados en la pantalla del monitor. Su rostro se volvió rígido e incómodo. Llamó a su superior o gerente para que viera la pantalla. Susurraron seriamente mientras miraban de reojo a Damián. Damián comenzó a sentirse ofendido por el trato, golpeó suavemente la mesa y preguntó cuál era el problema, ya que tenía prisa. El gerente del concesionario finalmente se acercó a Damián con un rostro que ya no era amable. Explicó fríamente que la solicitud de crédito de Damián había sido rechazada automáticamente por el sistema central. La razón era que el nombre de Damián estaba en la lista negra interna del grupo de financiación debido a indicios de congelación de activos y una disputa de propiedad. Damián se quedó boquiabierto. Se enfureció, acusando al sistema del concesionario de tener problemas. Gritó que era un director general con un gran sueldo, que era imposible que estuviera en una lista negra. El alboroto atrajo la atención de otros visitantes. Silvana, que estaba ocupada haciéndose fotos junto al coche rojo, se detuvo y se acercó a Damián. Preguntó con pánico por qué Damián estaba gritando. Damián, ya avergonzado, tiró bruscamente de la mano de Silvana y la sacó del lugar. Le dijo que el servicio allí era pésimo y que no merecían su dinero. En el coche, Damián no paraba de maldecir, culpando a todo el mundo menos a sí mismo. Estaba confundido por el término disputa de propiedad que habían mencionado. Presa del pánico, Damián finalmente llamó a su secretaria y al director financiero de la oficina. Preguntó con tono elevado por qué todos sus accesos financieros tenían problemas y por qué había rumores de una congelación de activos. Al otro lado de la línea, el director financiero sonaba confundido y asustado. Explicó que desde esa mañana, el token de acceso financiero que Damián solía usar ya no era válido. El banco había informado de un cambio en la estructura de apoderados por parte del accionista principal. Damián se quedó en silencio. Acababa de darse cuenta de que nunca había tenido la participación mayoritaria. Las acciones pertenecían a la familia de Elena, pero no esperaba que ella actuara tan lejos y tan rápido. Damián intentó negar esa realidad. Ordenó al director financiero que cobrara un cheque en efectivo de inmediato y lo enviara a su cuenta personal para cubrir sus necesidades urgentes. Pero el director financiero se negó cortésmente, temiendo violar los nuevos y estrictos procedimientos. En medio del caos y la creciente confusión de Damián, un sobregrueso de color crema aterrizó en el escritorio de Elena en la sede central del grupo empresarial, un lugar que Damián rara vez visitaba. Elena estaba sentada revisando informes en su tableta. Su asistente personal le entregó el sobre con respeto. Era la invitación física a la boda de Damián y Silvana. El diseño era muy lujoso, con tinta dorada y papel importado, exactamente del gusto derrochador de Silvana. Elena abrió la invitación lentamente, sin ninguna expresión de tristeza en su rostro. En cambio, sonrió levemente, una sonrisa difícil de interpretar. En la invitación constaba la fecha y el lugar de la fiesta, que se celebraría en 2 días. Elena cogió su pluma y escribió una sola palabra en la tarjeta de confirmación de asistencia. Asistiré. Luego le devolvió la tarjeta a su asistente para que la enviara a la dirección de Damián. Elena sabía que su presencia allí no sería como invitada, sino como la ejecutora que pondría fin a esa larga farsa. El día tan esperado por Damián y Silvana finalmente llegó. El día de su boda, diseñada con una extravagancia increíble que debía ser la prueba de su estatus social, ahora se sentía como una bomba de relojería para Damián. Desde la mañana, Damián estaba en el hotel. No había podido dormir en toda la noche, acosado por mensajes de cobro de varios proveedores.
La boutique de ropa exigía el comprobante de transferencia que nunca llegó. La joyería amenazaba con recuperar sus artículos, y los decoradores pedían el pago del resto antes de que comenzara el evento esa noche. Damián se sentía como si estuviera en arenas movedizas. Cuanto más se movía, más se hundía. Mentía constantemente a todo el mundo, diciendo que el dinero estaba en proceso de compensación bancaria y que llegaría esa tarde. Mientras tanto, el ambiente en el salón de baile del hotel era de una actividad frenética. Los trabajadores instalaban miles de flores frescas traídas directamente de fuera de la ciudad. Las majestuosas lámparas de araña de cristal ya estaban colgadas, reflejando una luz dorada y deslumbrante. Una gruesa alfombra roja se extendía desde la entrada hasta el altar, diseñado para parecer un palacio de cuento de hadas. Silvana parecía muy feliz. Estaba ocupada dando órdenes a los trabajadores, pidiendo que se cambiaran las flores de una esquina, o se atenuara la iluminación de un lado. Silvana no tenía ni idea de la tormenta que se arremolinaba en la cabeza de su futuro esposo. Para Silvana, hoy era el día en que había ganado por goleada a Elena. Se convertiría en la esposa legítima de un director, y viviría rodeada de lujos. Incluso ya se imaginaba las caras de envidia de sus amigas al ver la opulencia de la fiesta. Damián se escondió en una de las habitaciones del hotel alquiladas para los preparativos de los novios. Caminaba de un lado a otro de la habitación, inquieto. Intentó llamar a su madre de nuevo, esperando que la anciana hubiera cambiado de opinión y estuviera dispuesta a prestarle sus ahorros de jubilación para cubrir el agujero que se abría a sus pies. Pero no contestó. Damián se dejó caer en el sofá. Miró al techo de la habitación, preguntándose cómo todo se había vuelto un caos en tan poco tiempo. Recordó el rostro de Elena en el juzgado. Un rostro tranquilo e inexpresivo. De repente, una mala premonición lo invadió. ¿Estaría Elena planeando algo? Pero Damián desechó rápidamente ese pensamiento. En su opinión, Elena era demasiado débil y tonta para hacer algo tan cruel. Damián se convenció a sí mismo de que era un mero problema técnico bancario y que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Lo único que tenía que hacer era sobrevivir esa noche con la cabeza bien alta. En otro lugar mucho más tranquilo, Elena se estaba preparando. Estaba en una finca privada de su familia, un lugar sereno y apartado. No había pánico, ni alboroto. Elena estaba sentada frente a un tocador antiguo de madera de teca. Un maquillador de confianza de la familia aplicaba en su rostro un maquillaje natural pero decidido. Elena no quería parecer exagerada. No quería competir con la novia en términos de maquillaje llamativo. Quería presentarse como ella misma, con clase, elegante e intocable. Elena eligió un vestido largo de color negro intenso de seda, combinado con un pañuelo de satén del mismo tono, sujeto con un broche de diamantes heredado de su abuela. Su apariencia emanaba un aura de luto y, al mismo tiempo, una fuerza intimidante. Una vez lista, Elena caminó hacia el salón. Allí la esperaba don Alejandro. El hombre de mediana edad vestía un traje formal impecable. Don Alejandro miró a Elena con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía cuánto le había dolido a Elena ser traicionada durante años, y también sabía lo difícil que sería el paso que iba a dar esa noche. Don Alejandro preguntó con voz grave si Elena estaba segura de querer hacer esto en público. Le ofreció otras opciones, como dejar que los abogados y la policía se encargaran de Damián sin que ella tuviera que asistir a la fiesta. Don Alejandro temía que Elena se sintiera herida al ver a su exmarido en el altar con otra mujer. Elena negó con la cabeza lentamente mientras sonreía levemente. Se ajustó el puño de la manga y dijo con un tono muy tranquilo que la herida en su corazón se había secado hacía mucho tiempo. Su presencia allí no era para llorar su destino, sino para asegurarse de que la justicia se cumpliera con sus propias manos. Elena quería ver el momento exacto en que la máscara de Damián se derrumbara. Quería que Damián supiera que la mujer a la que siempre había menospreciado era la misma que podía destruirlo en un abrir y cerrar de ojos. Al escuchar esa respuesta, don Alejandro asintió comprensivo. Ya no se opuso. Le ofreció su brazo a Elena. Salieron hacia una lujosa berlina negra y reluciente que esperaba en el patio. El motor del coche rugió suavemente, listo para llevarlos al campo de batalla. De vuelta en el hotel, el sol ya se había puesto, y los invitados comenzaban a llegar. Coches de lujo dejaban a sus pasajeros en el vestíbulo principal. Los invitados, compuestos por socios de negocios de Damián, amigas de la alta sociedad de Silvana y algunos parientes lejanos, empezaron a llenar el vestíbulo del salón de baile. Estaban asombrados por la opulenta decoración. La comida y la bebida comenzaron a ser servidas por camareros con uniformes impecables. Una melodiosa orquesta llenaba la sala, creando una atmósfera romántica y elegante. Damián y Silvana ya estaban en el altar, saludando a los invitados uno por uno. Damián forzaba una sonrisa en su rostro, aunque sus ojos se movían salvajemente por la sala,
temiendo que de repente apareciera un cobrador de deudas y armara un escándalo. Silvana le susurró a Damián, elogiando lo increíble que era la fiesta y cuántos invitados importantes habían asistido. Damián solo asintió rígidamente. Vio al director del hotel de pie en una esquina, no lejos de la entrada de la cocina, mirándolo fijamente mientras sostenía una carpeta. Damián sabía que el director esperaba el pago. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Damián apartaba la vista rápidamente, fingiendo estar ocupado saludando a un invitado. El corazón de Damián latía con fuerza, al ritmo de la música que se aceleraba. Sintió que la espaciosa sala con aire acondicionado de repente se volvía estrecha y calurosa. A las 8 de la noche en punto, el evento principal estaba a punto de comenzar. El famoso maestro de ceremonias, contratado por una suma considerable, subió al escenario, listo para guiar el evento. Los invitados ya estaban sentados en sus mesas redondas, disfrutando de los aperitivos. El ambiente era muy festivo. Risas y conversaciones ligeras se escuchaban por todas partes. Nadie era consciente de la tensión que sentía el novio. Fuera de la puerta principal del salón de baile, que estaba bien cerrada, se detuvo una berlina negra. Un aparcacoches se apresuró a abrir la puerta. Un par de pies con zapatos de charol relucientes y unos tacones altos bajaron del coche. Elena se paró erguida frente a la entrada del hotel, contemplando el majestuoso edificio. A su lado, don Alejandro se ajustaba el traje. Se miraron por un momento y asintieron. Elena avanzó con paso firme. No era simplemente la llegada de una invitada tardía. Era el principio del fin para Damián. La enorme y pesada puerta del salón de baile era la única barrera entre la fiesta llena de falsedad en el interior y la dolorosa verdad que estaba a punto de entrar. La fiesta de bodas en el salón del hotel estaba en su apogeo. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina creaba un ritmo de fondo que acompañaba las conversaciones de los invitados. Cientos de personas de la élite de la ciudad parecían disfrutar del lujoso banquete servido a ambos lados de la sala. El aroma de la carne asada, los dulces pasteles y las flores frescas se mezclaban, creando una fragancia de opulencia que deleitaba los sentidos. En el centro de la sala, un pastel de bodas de 7 pisos se alzaba majestuoso, adornado con intrincados ornamentos de azúcar y flores comestibles hechas a mano. Todo parecía perfecto, al menos a los ojos de los invitados que desconocían el drama financiero que ahogaba al novio. Damián estaba de pie junto al pastel gigante. En una mano sostenía una copa de cristal con una bebida gaseosa sin alcohol que se asemejaba a un champán caro. Miraba a su alrededor con una mezcla de sentimientos. Por un lado, su ego se sentía satisfecho al ver a tantas personas importantes en su fiesta. Había socios de negocios, competidores de la empresa y amigas de la alta sociedad de Silvana, que siempre los habían mirado con desdén. Esa noche, Damián sentía que había demostrado ser un pequeño rey en su propio reino. Sin embargo, por otro lado, la sombra de las facturas impagadas lo perseguía. Vio al director del hotel de pie, rígido, cerca de la puerta de acceso a la cocina. Su mirada no se apartaba de Damián, como un carcelero vigilando a un prisionero. Damián intentó ignorar esa mirada. Bebió un sorbo para humedecer su garganta, seca por los nervios. El maestro de ceremonias, un joven con un traje impecable y una voz de barítono característica, subió al escenario principal. Pidió educadamente la atención de los presentes. La música de fondo, que antes era bastante alta, bajó de volumen. Anunció que era el momento de que el novio dijera unas palabras, un discurso de agradecimiento y celebración de su nueva vida. Un sonoro aplauso resonó en toda la sala. Silvana, de pie junto a Damián con su vestido de novia de larga cola y lleno de lentejuelas brillantes, le dio un codazo suave mientras sonreía ampliamente. Le susurró a Damián que diera un buen discurso y dejara a todos impresionados. Damián asintió. Se arregló la corbata y se dirigió al micrófono que estaba en el centro del escenario del altar. Respiró hondo, tratando de reunir los restos de su confianza. Agarró el pie del micrófono con fuerza, como si fuera su único salvavidas en ese momento. Empezó a hablar. Su voz tembló un poco al principio, pero poco a poco se volvió fuerte y segura. Saludó a los invitados agradeciéndoles su presencia. Luego, su discurso comenzó a desviarse de un simple agradecimiento. Damián empezó a contar su historia de éxito, o más bien, la versión que había manipulado en su propia mente. Habló de cómo había construido su carrera desde cero, trabajando duro día y noche para hacer crecer la empresa que ahora dirigía. Se pintó a sí mismo como un visionario tenaz que había conquistado el duro mundo de los negocios sin ayuda de nadie. Los invitados escuchaban atentamente. Algunos socios que conocían la historia de la empresa susurraban entre ellos, dudando de las afirmaciones de Damián, pero aún así aplaudieron cortésmente. Damián se animó al ver la respuesta del público. Empezó a tocar un tema más personal. Sin mencionar directamente a Elena,
Damián comenzó a lanzar indirectas sobre su pasado. Dijo que durante años se había sentido frenado por un entorno doméstico que no apoyaba sus ambiciones. Describió a su exesposa como una figura rígida, sin visión, incapaz de seguir el ritmo de su estilo de vida y su pensamiento avanzado. Damián dijo que necesitaba una pareja que fuera un motor, no un lastre. Mencionó que vivir con alguien que no estaba a su nivel, tanto en pensamiento como en apariencia, era una tortura para un hombre de éxito como él. Silvana, de pie detrás de él, sonrió triunfante. Se sintió halagada, asumiendo que todos esos cumplidos implícitos iban dirigidos a ella. Damián se giró hacia Silvana y le tendió la mano. Silvana se acercó y tomó la mano de Damián. Damián continuó su discurso elogiando a Silvana por todo lo alto. La llamó una mujer moderna, inteligente, hermosa y que entendía las necesidades de un líder empresarial. Damián gritó por el micrófono, diciendo que esa noche era la prueba de que había encontrado a su alma gemela, una mujer digna de acompañarlo en la cima del éxito. Cerró su discurso invitando a todos los invitados a levantar sus copas y brindar por el brillante futuro que construiría con Silvana y su imperio empresarial. Por un futuro sin límites, por la libertad y el verdadero éxito, exclamó Damián, con el rostro enrojecido por la euforia. Los invitados levantaron sus copas al unísono y vitorearon. Damián se sintió en la cima del mundo. Por un momento olvidó sus tarjetas de crédito rechazadas. Olvidó la amenaza del leasing. Se sintió invencible. Sin embargo, justo cuando los vítores comenzaban a apagarse y Damián se disponía a bajar del escenario para cortar el pastel, algo extraño sucedió. El foco que lo iluminaba parpadeó una vez y luego se atenuó lentamente. Al principio Damián pensó que era parte de un efecto dramático preparado por los organizadores de la boda. Sonrió, esperando ver qué sorpresa aparecería. Pero la atenuación de las luces se sentía diferente. No era solo la luz del escenario, sino que la lámpara de araña principal en el centro del salón también se atenuó hasta casi apagarse. La sala, que antes estaba brillantemente iluminada, se volvió penumbrosa, creando una atmósfera confusa. La orquesta, que tocaba una hermosa melodía, se detuvo de repente. No fue por orden del director, sino porque las luces de su área se apagaron por completo, impidiéndoles leer sus partituras. Los invitados comenzaron a murmurar. Susurros de confusión empezaron a sonar como el zumbido de un enjambre de abejas enojadas. Damián miró al técnico de luces en una esquina de la sala, haciéndole señas para que volviera a encenderlas. Pero el técnico parecía estar ocupado manipulando el panel de control con cara de pánico. En otra esquina, el director del hotel hablaba por su auricular con una expresión muy seria, pero no parecía tan asustado como el técnico. De hecho, parecía tranquilo, como si supiera que esto iba a suceder. Dio una breve instrucción y luego miró directamente al escenario del altar, a los ojos de Damián. No era la mirada respetuosa hacia un cliente VIP, sino la mirada fría de un ejecutor que acababa de recibir la orden de disparar. Damián sintió que se le erizaba el vello. Intentó hablar de nuevo por el micrófono para calmar a los invitados. No se preocupen, es solo un pequeño problema técnico. Por favor, mantengan la calma. El generador del hotel probablemente esté arrancando. Un poco de paciencia, dijo Damián con una risa forzada, pero su voz no se oyó. El micrófono en su mano estaba muerto. El sistema de sonido de toda la sala había sido desactivado. Un silencio antinatural comenzó a envolver la gran sala. Las risas y las conversaciones de los invitados se desvanecieron lentamente, reemplazadas por una creciente curiosidad y tensión. Silvana tiró del brazo de Damián con fuerza. «Cariño, ¿qué está pasando? Dijiste que este hotel era el mejor. ¿Cómo pueden cortarse la luz y el sonido así?» «¡Qué vergüenza!», siseó Silvana con voz áspera. Damián no respondió. Estaba ocupado golpeando la cabeza del micrófono silencioso. En medio de la penumbra de las luces de emergencia que comenzaban a encenderse en los bordes de las paredes, la atención de todos se desvió de repente. No hacia el escenario, sino hacia la puerta principal del salón de baile, situada al otro extremo, frente al altar. La gigantesca puerta doble de madera tallada comenzó a abrirse lentamente. Ningún empleado la abrió. Parecía moverse por un mecanismo automático recién activado. El pesado chirrido de las bisagras resonó en la silenciosa sala, atrayendo todas las miradas. Una corriente de aire frío del pasillo exterior entró, trayendo consigo un aura mucho más sobrecogedora que la simple oscuridad. La puerta gigante estaba ahora completamente abierta, revelando las siluetas de dos personas de pie en el umbral, iluminadas por la brillante luz del pasillo exterior. El contraste de la luz hacía que sus figuras parecieran dramáticas, como héroes o quizás villanos apareciendo en el acto final de una obra de teatro. El silencioso salón parecía contener la respiración. Ningún invitado se atrevía a hablar. Todas las miradas estaban clavadas en las dos figuras. Lentamente,
comenzaron a entrar. El sonido de sus pasos era claro y rítmico sobre el duro suelo de mármol. Tac, tac, tac. El sonido decidido de unos tacones altos se mezclaba con el paso firme de unos zapatos de hombre, creando un ritmo de intimidación que rompía el silencio. La figura femenina era Elena. Llevaba un atuendo muy elegante, muy diferente de la apariencia sencilla que Damián solía ver en casa. Su largo vestido era de un terciopelo oscuro que absorbía la luz, dándole un aire misterioso y autoritario. Su pañuelo estaba perfectamente colocado, enmarcando un rostro sereno que, sin embargo, irradiaba una frialdad penetrante. No llevaba joyas excesivas, solo un broche antiguo en el pecho izquierdo, pero su sola presencia se sentía más valiosa que toda la decoración dorada de la sala. A su lado caminaba un hombre de mediana edad con una postura erguida y una autoridad extraordinaria. Era don Alejandro. Vestía un traje formal de corte europeo que le sentaba a la perfección, con el pelo peinado hacia atrás, resaltando su rostro firme y experimentado. A medida que avanzaban por la sala, los invitados cercanos a la entrada se apartaron instintivamente, creando un amplio pasillo en medio de la multitud. Algunos invitados mayores, socios de negocios veteranos de la ciudad, parecieron sorprendidos. Reconocieron a don Alejandro. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez con un tono de asombro y respeto. ¿No es ese don Alejandro, el dueño del Grupo Alcázar?, susurró un hombre a su esposa. ¿Qué hace un magnate como él en la fiesta de Damián?, preguntó otro. ¿Y quién es la mujer a su lado? No es su esposa. Es la exesposa de Damián, exclamó otro invitado que reconoció a Elena. Una onda de choque se extendió rápidamente entre los invitados. Pero Elena y don Alejandro siguieron caminando en línea recta, con la mirada fija en el escenario del altar. Damián, de pie en el escenario en penumbra, entrecerró los ojos, tratando de reconocer a los invitados no deseados. Cuando el rostro de Elena se hizo visible bajo la luz de emergencia, el corazón de Damián pareció detenerse por un instante. No podía creer lo que veía. Elena, la mujer a la que acababa de divorciar y a la que había insultado en su discurso, ahora entraba en su fiesta con la cabeza alta, del brazo de un hombre desconocido. La vergüenza, la ira y la confusión se mezclaron en el pecho de Damián, pero lo que más lo asustaba era el hombre al lado de Elena. Damián había visto ese rostro en revistas de negocios internacionales y en una foto colgada en el vestíbulo de la sede central. Era don Alejandro, la figura legendaria que controlaba muchas grandes empresas, incluida aquella donde trabajaba Damián. Nunca se había reunido con él en persona, ya que el nivel de Damián se consideraba demasiado bajo para las reuniones con el accionista principal. Silvana, que no entendía quién era don Alejandro, y no le importaba su aura de autoridad, estalló en cólera. Sintió que su momento había sido arruinado. Agarró otro micrófono que estaba en la mesa de la ceremonia esperando que funcionara, pero también estaba muerto. Finalmente, gritó con una voz chillona que rompió la tensión. ¿Quién ha dejado entrar a esta pueblerina? Esto es un evento privado. Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Échenlos ahora mismo. Su grito resonó, sonando vulgar y sin clase, haciendo que algunos invitados fruncieran el ceño, incómodos con el comportamiento de la novia. Damián intentó calmar a Silvana, dándose cuenta de que la situación era peligrosa, pero Silvana ya estaba fuera de sí. Señalaba el rostro de Elena desde la distancia. Varios guardias de seguridad uniformados de negro que estaban en los bordes de la sala se movieron, pero no para echar a Elena. En su lugar formaron una barrera a ambos lados del pasillo por donde caminaban Elena y don Alejandro, como si estuvieran escoltando a invitados de muy alto nivel. Silvana se quedó boquiabierta al ver la escena. ¿Están sordos? Dije que los echen. Yo les pago, gritó Silvana de nuevo, su voz empezando a sonar histérica. El jefe de seguridad miró a Silvana brevemente con una expresión impasible, y luego volvió a mirar al frente, ignorando por completo la orden de la novia. Elena no prestó la más mínima atención a los gritos de Silvana. No se detuvo, no se giró, ni siquiera parpadeó. Para Elena, los gritos de Silvana eran solo un ruido de fondo sin importancia. Ella y don Alejandro siguieron caminando hasta llegar frente al área del escenario, justo delante de la mesa redonda más cercana, reservada para los invitados BBIP, la familia directa. La mesa que debían ocupar los padres de Damián y los de Silvana. Pero la mesa estaba vacía porque los padres de Silvana estaban en el baño y la madre de Damián se había negado a asistir. Don Alejandro retiró una de las sillas con un gesto de caballero, invitando a Elena a sentarse. Elena se sentó con elegancia, apoyando la espalda y dejando su bolso sobre la mesa. Don Alejandro se sentó a su lado. En cuanto se sentaron, como si fuera una orden, un camarero principal se acercó apresuradamente con una bandeja que contenía 2 vasos de agua mineral premium y los colocó con sumo cuidado frente a ellos.
El camarero hizo una profunda reverencia, mucho más respetuosa que cuando había servido a Damián. Esta escena hizo que Damián temblara aún más. Sintió que las rodillas le flaqueaban. Se dio cuenta de que en ese hotel, el poder supremo no lo tenía quien alquilaba el salón, sino el dueño del edificio, y los gestos del personal del hotel dejaban claro a quién eran leales. El silencio volvió a envolver la sala. No había música ni tintineo de platos. Todos los invitados esperaban a ver qué sucedería a continuación. Elena tomó su vaso de agua, bebió un sorbo con calma y luego levantó la vista para mirar a Damián en el escenario. Su mirada no era de ira de una esposa traicionada, sino de lástima de una propietaria hacia un empleado que estaba a punto de ser despedido. Damián se sintió desnudado por esa mirada. Quería huir, pero sus pies estaban clavados al suelo del escenario. Don Alejandro se levantó lentamente. No gritó. Simplemente levantó un poco la mano, haciendo una seña. Milagrosamente, el foco principal que antes estaba apagado se encendió de nuevo, pero solo uno, y apuntaba directamente a don Alejandro, no a los novios. Don Alejandro se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un micrófono inalámbrico de color plateado. El único micrófono que funcionaba en la sala, porque lo había traído su propio equipo. Pulsó el botón de encendido, y un pequeño zumbido de retroalimentación sonó, indicando que el sistema de sonido había sido tomado. Disculpen por interrumpir su pequeña fiesta. La voz de don Alejandro sonó grave, clara y autoritaria, llenando cada rincón de la sala a través de los altavoces principales. Creo que ha habido un pequeño malentendido en su discurso de hace un momento, señor Damián. Habla usted de construir una empresa desde cero, de éxito por méritos propios. Don Alejandro soltó una risita, una risa que sonó increíblemente despectiva. Caminó tranquilamente hacia las escaleras del escenario, mientras Damián retrocedía paso a paso, asustado. Quizás sea hora de que los presentes sepan quién es el verdadero arquitecto detrás del imperio que usted reclama, y quién es simplemente un polizón que se ha acomodado en él. Silvana, que todavía no entendía la situación, intentó arrebatarle el micrófono a un tembloroso Damián, pero él la detuvo. «No, Silvana, cállate», susurró Damián con voz ronca. Su rostro estaba pálido como el de un muerto. Reconocía la voz de don Alejandro. Reconocía esa autoridad. Sabía que su llegada no era para felicitarlo. Tampoco para arruinar la fiesta de una manera vulgar como tirarle agua o arrancarle el pelo. Su llegada era para llevar a cabo una ejecución pública. Y Damián, en el magnífico escenario que había alquilado con un cheque sin fondos, se sentía como un acusado esperando que se dictara su sentencia de muerte frente a cientos de testigos. Los pasos de don Alejandro subiendo las escaleras del escenario del altar se sentían pesados y lentos, como si cada pisada fuera el martillo de un juez golpeando la mesa. Damián retrocedía paso a paso. Su rostro estaba pálido como el papel. El sudor frío le empapaba la frente, arruinando su costoso peinado. Quería gritar y llamar a seguridad, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Además, sabía que la seguridad de ese edificio ya no estaba de su lado. Detrás de Damián, Silvana seguía de pie con una mezcla de confusión e ira. Aún no comprendía del todo el peligro que los amenazaba. Solo se sentía molesta porque su momento de gloria había sido interrumpido por un anciano que no conocía. Silvana intentó avanzar para insultar a don Alejandro, pero Damián extendió rápidamente los brazos, impidiendo que se moviera. Damián sabía quién era el hombre que tenían delante, y sabía que enfrentarse a don Alejandro abiertamente era un suicidio. Don Alejandro ahora estaba de pie en el centro del escenario, justo al lado de Damián. La diferencia de aura entre los dos hombres era sorprendente. Damián, con su caro traje de novio, parecía pequeño y asustado, mientras que don Alejandro, con su traje de negocios conservador, parecía un gigante que dominaba la sala. Don Alejandro no habló de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara durante unos segundos, permitiendo que la tensión se apoderara de la mente de todos los presentes. Miró a Damián con una expresión indescifrable. No era una ira explosiva, sino una mirada condescendiente, como si estuviera observando a un pequeño insecto perdido en el lugar equivocado. Luego, don Alejandro se giró hacia los cientos de invitados que seguían clavados en sus asientos. Sonrió levemente. Una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Con un gesto relajado, don Alejandro levantó la mano izquierda y chasqueó los dedos hacia la sala de control en la parte trasera del salón. Un momento después, la gigantesca pantalla de proyección instalada en la pared detrás del altar se iluminó. Se suponía que la pantalla mostraría una presentación de fotos románticas de la sesión preboda de Damián y Silvana en el extranjero, con una canción de amor de fondo, pero lo que apareció en la pantalla gigante no fueron fotos de enamorados, sino un organigrama empresarial extremadamente complejo y detallado. El nombre Grupo Alcázar aparecía en grande en la parte superior
en letras doradas y en negrita. Los invitados entrecerraron los ojos, tratando de leer las letras pequeñas de abajo. Varios empresarios sentados en las primeras filas se quedaron boquiabiertos, cubriéndose la boca con las manos de la incredulidad. Don Alejandro comenzó a hablar de nuevo a través de su micrófono. Su voz resonó clara y firme por toda la sala. Explicó que durante mucho tiempo había habido un malentendido sobre quién dirigía realmente el gran barco llamado la empresa donde trabajaba Damián. Don Alejandro señaló la pantalla con el dedo. En la cima del organigrama, en la posición de presidenta del consejo y accionista mayoritaria, estaba escrito un nombre muy familiar para Damián, pero desconocido para la mayoría de los invitados que solo conocían su fachada. El nombre era Elena. Sí, Elena, la mujer sentada tranquilamente en la mesa VIP, bebiendo su agua mineral, era la legítima propietaria del 90% de las acciones del grupo empresarial que englobaba la filial donde trabajaba Damián. Don Alejandro luego movió su dedo hacia abajo en el organigrama, pasando por la junta directiva, los gerentes de operaciones, hasta detenerse en un pequeño recuadro en la parte inferior central. Allí estaba escrito el nombre de Damián con el cargo de director ejecutivo, contrato temporal. Don Alejandro leyó el texto con un tono burlón, enfatizando las palabras contrato temporal una y otra vez. Explicó a los presentes que el puesto de Damián no era el de propietario, ni fundador, ni siquiera el de tomador de decisiones estratégicas. Damián era simplemente un empleado al que se le había dado un cargo ostentoso debido a su matrimonio con la dueña. Damián era solo un títere exhibido en el escaparate para mantener la imagen de la familia, mientras que todas las decisiones comerciales cruciales eran tomadas por el Consejo de Administración bajo la dirección de Elena. El rostro de Damián se puso rojo de vergüenza. Su secreto había sido revelado ante cientos de personas. Siempre se había jactado de ser un CEO que había construido todo desde cero, de ser el cerebro detrás del éxito de la empresa. Ahora todos sabían que solo era un empleado afortunado que se había casado con su jefa. Los susurros entre los invitados se hicieron más fuertes. Empezaron a reírse de su propia estupidez por haber creído las mentiras de Damián. Silvana, con los ojos clavados en la pantalla, sintió que las rodillas le flaqueaban. Miró a Damián con horror. Su sueño de convertirse en la esposa de un magnate se hizo añicos en segundos. Se dio cuenta de que Damián le había mentido sobre el verdadero alcance de su poder. Incapaz de soportar tal humillación, Damián intentó defenderse. Le arrebató el micrófono muerto a Silvana y gritó con todas sus fuerzas. Aunque su voz no fue amplificada por los altavoces, gritó que el organigrama era una mentira. Gritó que había trabajado duro día y noche, negociando con clientes y generando beneficios para la empresa. Afirmó que activos como la casa de lujo, los coches deportivos y el apartamento eran fruto de su propio sudor, comprados a su nombre. Damián intentó convencer a los invitados de que todo era una vil calumnia de una exesposa que no podía superarlo. Señaló a Elena con un dedo tembloroso, acusándola de sabotaje por celos al verlo feliz con Silvana. Don Alejandro se rió al escuchar la patética defensa de Damián. Volvió a hacer una seña al operador. La imagen en la pantalla del proyector cambió de nuevo. Esta vez mostraba una lista de los activos que Damián había reclamado. En la pantalla aparecían claramente los títulos de propiedad de la casa, los permisos de circulación de los coches de lujo y la escritura del apartamento. Sin embargo, en la columna de propietario legal, el nombre de Damián no aparecía ni una sola vez. Todos los activos estaban a nombre de Alcázar Inversiones, S.L., o a nombre personal de Elena. Don Alejandro explicó pacientemente, como si estuviera enseñando a un niño, que todas las comodidades de lujo que Damián había disfrutado durante 5 años, desde el reloj en su muñeca hasta el coche que usó para recoger a Silvana, eran activos inventariados de la empresa, prestados como parte de su cargo. «No posees nada, Damián». La voz de don Alejandro interrumpió los gritos de Damián, sonando fría y cortante. «Incluso el traje que llevas ahora, la factura fue cargada a la tarjeta de crédito de la empresa que fue bloqueada esta misma mañana. Eres solo un polizón que se sintió demasiado cómodo en primera clase y olvidó que nunca compró el billete». Don Alejandro se acercó más a Damián, intimidándolo con su imponente figura. Damián retrocedió hasta que su espalda chocó con la mesa de la ceremonia detrás de él. Estaba atrapado, no tenía a dónde huir. Silvana, que ya no podía soportar la situación, comenzó a llorar histéricamente. Se sentía completamente engañada. Sacudió el brazo de Damián, exigiendo una explicación. «Damián, ¿qué significa todo esto? Dijiste que la casa era tuya. Dijiste que eras el dueño de la empresa. ¿Así que todo este tiempo he estado a punto de casarme con un simple empleado?», gritó Silvana, sin importarle ya su imagen. Damián intentó calmarla, susurrando que lo arreglaría más tarde, que podría demandar a Elena.
Pero Silvana apartó bruscamente la mano de Damián. El maquillaje de Silvana comenzó a correrse por las lágrimas, dándole un aspecto desaliñado y patético en ese magnífico escenario. Debajo del escenario, Elena seguía sentada tranquilamente. No sonreía con cinismo, ni se reía. Simplemente observaba el drama en el escenario con un rostro impasible. En su interior, se sentía aliviada. La carga de mentiras que Damián había ocultado finalmente se había levantado. Elena recordó cuántas veces Damián la había menospreciado delante de sus amigas, diciendo que ella no sabía nada de negocios, cuando era ella quien, en silencio, arreglaba los desastres administrativos de Damián. Era ella quien inyectaba fondos personales cuando los proyectos de Damián fracasaban. Esa noche, Elena solo estaba recuperando lo que era suyo por derecho, la verdad. Don Alejandro volvió a centrar su atención en Damián. Dijo que la humillación aún no había terminado. Le recordó a Damián el documento que había firmado esa mañana en el juzgado. Damián frunció el ceño, tratando de recordar el contenido del documento. Recordaba haberlo firmado rápidamente porque quería ser libre. Recordaba que su abogado le dijo que era solo un acuerdo de divorcio estándar sin reclamación de bienes gananciales. Damián se preguntó qué tenía que ver ese acuerdo con la situación actual. Don Alejandro, como si pudiera leerle la mente, sacó una carpeta de documentos de color azul oscuro de su chaqueta. La levantó en alto para que todos pudieran verla. Quizás pienses que esto es solo el final de tu matrimonio, Damián, pero en realidad es el comienzo de tu ruina financiera, dijo don Alejandro enigmáticamente, preparando el golpe final que enterraría a Damián en vida. La atmósfera en el salón del hotel cambió drásticamente. Si antes parecía un circo vergonzoso, ahora la tensión era la de una sala de ejecuciones. Los invitados contuvieron la respiración. Sus ojos estaban fijos en la carpeta azul oscuro que sostenía don Alejandro. Damián miró la carpeta con una aprensión extrema. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Intentó recordar cada cláusula que había leído por encima esa mañana, pero su cerebro estaba bloqueado por el pánico. Sentía que había pasado por alto algo fatal, una trampa oculta en la pila de papeles legales que había subestimado. Don Alejandro abrió la carpeta con un movimiento lento y deliberado para torturar mentalmente a Damián. El sonido de las hojas al pasar, amplificado por el micrófono, creó un efecto dramático y aterrador. Don Alejandro sacó una hoja con un sello en la parte inferior, donde la firma de Damián destacaba claramente en tinta negra aún fresca. Don Alejandro sostuvo el papel con ambas manos. Lo leyó en silencio por un momento, y luego miró a Damián directamente a los ojos. Su mirada estaba llena de una certeza legal irrefutable. Don Alejandro comenzó a explicar que, en el mundo de los negocios de alto nivel, cada firma tiene consecuencias, y la negligencia al leer un contrato es un pecado imperdonable. Damián. La voz de don Alejandro rompió el silencio. ¿Fuiste tan arrogante al firmar esto? ¿Pensabas que estabas desechando a Elena de tu vida? ¿Creías que al renunciar a los bienes gananciales habías ganado? Don Alejandro negó con la cabeza lentamente. Una sonrisa de lástima insultante se dibujó en sus labios. Lamentablemente, no leíste el artículo 14, apartado 3, del acuerdo de renuncia de derechos que firmaste voluntariamente. Damián se quedó de piedra. ¿Qué artículo era ese? Su abogado no había mencionado nada sobre un artículo 14. Damián miró hacia la salida, esperando que su abogado estuviera allí para defenderlo. Pero no se veía ni rastro de él. Estaba solo. Don Alejandro acercó el micrófono a sus labios, preparándose para pronunciar la frase que sería el martillazo final para la vida de Damián. Su voz se volvió más grave y seria. «Escuchen bien, Damián. Y también todos ustedes como testigos», dijo don Alejandro en voz alta. Tomó una breve respiración antes de continuar. «Tu firma de esta mañana no fue solo para un divorcio. Fue la aprobación para activar una cláusula de indemnización total que dice: si la segunda parte, es decir, tú, renuncia a su estatus como cónyuge del accionista principal, todas las pérdidas de la empresa ocurridas durante su mandato, así como todos los gastos personales realizados con los recursos de la empresa sin autorización por escrito, se convertirán instantáneamente en una deuda personal que deberá ser saldada en un plazo de 24 horas. La frase resonó, rebotando en las paredes del salón, entrando en los oídos de Damián y explotando en su cerebro. Damián se tambaleó hacia atrás, como si acabara de recibir una fuerte bofetada. Sus piernas flaquearon y cayó sentado en el duro suelo del escenario. Intentó procesar esas palabras. Deuda personal, todas las pérdidas de la empresa. Damián sabía perfectamente que durante los 5 años de su mandato, muchos proyectos habían fracasado porque estaba más ocupado jugando al golf y de vacaciones que gestionando el negocio. El valor de esas pérdidas, si se acumulaba, podría alcanzar cifras millonarias,
y el coste de la fiesta de esa noche, 450.000 euros, también se consideraría un gasto no autorizado, ya que Elena había bloqueado su acceso antes de la transacción. Don Alejandro no había terminado. Continuó su explicación con un tono cada vez más apremiante. Según la auditoría forense que realizamos la semana pasada, el total de pérdidas por proyectos fallidos y el uso indebido de fondos operativos para tu estilo de vida durante estos 5 años asciende a 10 millones de euros. Sumado al coste del alquiler del salón y el catering de esta noche, que cargaste a una cuenta de la empresa ya bloqueada, tu deuda total actual es de 10.450.000 euros. La cifra fue pronunciada con total claridad, dejando a los invitados atónitos. Un suspiro de asombro se escuchó al unísono. Más de 10 millones. Era una cantidad de dinero inmensa, imposible de pagar por un Damián que ahora no tenía trabajo ni activos. Y como ya no tienes activos a tu nombre, continuó don Alejandro con un tono final, se aplicarán simultáneamente las leyes civiles y penales. Justo cuando don Alejandro terminó su frase, la puerta lateral del salón se abrió bruscamente. Esta vez no entraron camareros, sino un escuadrón de policías uniformados acompañados por varias personas de traje que llevaban maletines, el equipo legal de la empresa de Elena. Caminaron rápidamente hacia el escenario, abriéndose paso entre la multitud de invitados asustados. El sonido de las botas de la policía era aterrador, señal de que esto ya no era una simple disputa doméstica, sino la aplicación de la ley. Damián, todavía sentado en el suelo del escenario, intentó retroceder, arrastrando su cuerpo para alejarse de los policías que se acercaban. Su rostro estaba empapado en lágrimas y sudor. Se giró hacia Silvana, suplicando ayuda. «Silvana, ayúdame. Llama a tu padre, pídele dinero prestado», rogó Damián desesperado. Sin embargo, la reacción de Silvana fue completamente inesperada para Damián, aunque predecible para los demás. Silvana se alejó de Damián como si tuviera una enfermedad contagiosa. Se soltó de la mano de Damián, que intentaba agarrar su vestido. «¡No me toques!», gritó Silvana histéricamente. «No sé nada. Eres un estafador. Dijiste que eras rico. No quiero cargar con tus deudas». Silvana se quitó el anillo de compromiso y se lo arrojó a la cara a Damián. Luego intentó bajar corriendo del escenario. Pero los pasos de Silvana fueron detenidos por el director del hotel y varios miembros del personal de seguridad que la interceptaron en las escaleras. El director sostenía una larga factura. «Disculpe, señora Silvana», dijo el director con firmeza pero con educación. Según el contrato de reserva, su nombre figura como segunda responsable. Si el responsable principal no paga, no puede abandonar este lugar hasta que se liquide esta factura de 450.000 euros, o tendrá que acompañarnos a la comisaría para declarar como testigo en un caso de estafa de servicios. El rostro de Silvana se puso más pálido que su vestido de novia. Gritó, lloró y suplicó que la dejaran ir, pero el personal de seguridad le bloqueó el paso. Mientras tanto, 2 policías ya estaban al lado de Damián. Uno de ellos le leyó una orden de arresto. Damián fue acusado de malversación de fondos de la empresa en el ejercicio de su cargo y de intento de estafa con un cheque sin fondos. El policía tiró de la mano inerte de Damián, lo obligó a levantarse y le puso unas frías esposas de metal en las muñecas. El clic de las esposas sonó con fuerza en los oídos de Damián, marcando el fin de su libertad. Damián lloraba a gritos. Su orgullo estaba hecho añicos. Miró hacia la mesa VIP, buscando a Elena. Vio a su exesposa levantarse lentamente, arreglándose el pañuelo ligeramente movido por el aire acondicionado. Damián gritó el nombre de Elena. «Elena, ayúdame. Perdóname. Fue un error. Elena, no me hagas esto. Una vez nos quisimos». Sus gritos sonaban patéticos, llenos de un arrepentimiento tardío, pero Elena no se inmutó. Su rostro permaneció sereno, como si estuviera viendo a un extraño. Elena no mostró ninguna señal de ayuda. Le había dado demasiadas oportunidades durante los últimos 5 años, y Damián siempre las había desperdiciado. Este era el karma que Damián había sembrado, y ahora era el momento de cosechar la tormenta. Elena solo inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto a don Alejandro. Luego se dio la vuelta, de espaldas al escenario, indicando que el espectáculo había terminado y que no le interesaba ver el siguiente acto. La policía comenzó a arrastrar a Damián fuera del escenario. Los invitados sacaron inmediatamente sus teléfonos, grabando la vergonzosa escena. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro hinchado de Damián y a una histérica Silvana. A la mañana siguiente, sus caras seguramente adornarían las portadas de los periódicos y serían tendencia en las redes sociales con titulares humillantes. Damián bajó la cabeza, intentando ocultar su rostro, pero fue inútil. En medio del caos,
La frase de don Alejandro sobre la cláusula de indemnización resonaba en su cabeza como una maldición. Una sola frase que lo había convertido de un director arrogante a un prisionero con una deuda de 10 millones de euros. En una sola noche, había caído desde la cima de un rascacielos que había construido sobre cimientos de arena, y el impacto contra el suelo fue increíblemente doloroso. El caos en el salón del hotel alcanzó un punto de ebullición inimaginable. La sala, que debería haber estado llena de risas felices y romance, se había convertido en la ruidosa y vergonzosa escena de un crimen. El sonido de sirenas se escuchaba débilmente desde el exterior del vestíbulo del hotel, aumentando la tensión que ya era asfixiante. En el escenario, Damián todavía se retorcía en las garras de dos robustos policías. Gritaba, lloraba y suplicaba, una visión que contrastaba fuertemente con la figura arrogante que había dado un discurso minutos antes. Su caro traje de novio estaba arrugado, la corbata torcida y su rostro mojado por una mezcla de lágrimas y sudor frío. Parecía un loco que había perdido la razón, repitiendo sin cesar que todo era solo una pesadilla. Mientras tanto, Silvana vivía su propio infierno al pie de las escaleras del escenario. Estaba rodeada por el director del hotel y varios representantes de proveedores que habían aparecido de la nada. Al parecer, la noticia del arresto de Damián y la congelación de sus activos se había extendido rápidamente entre el personal del hotel y los proveedores asociados. El dueño del catering, el decorador floral e incluso el encargado del sistema de sonido, que al parecer tampoco habían sido pagados por completo, ahora rodeaban a Silvana, exigiendo el pago inmediato. Silvana gritaba histéricamente. La larga cola de su vestido de novia era pisoteada por los zapatos de quienes la rodeaban. Su espeso maquillaje se corría, derritiendo la máscara de pestañas negra por sus mejillas y creando horribles líneas negras, como las lágrimas de un fantasma. Intentó señalar a Damián, gritando que ella no sabía nada del dinero, pero a los cobradores no les importaba. El nombre de Silvana estaba en el contrato como garante, y la ley no se conmueve con lágrimas de cocodrilo. En medio del alboroto, Elena se levantó lentamente de su silla EBBIP. Sus movimientos eran tranquilos y calculados, como si estuviera en una dimensión temporal diferente al caos que la rodeaba. Don Alejandro se paró a su lado, ofreciéndole protección en caso de que la multitud se descontrolara. Pero Elena levantó ligeramente la mano derecha, indicando que podía manejarlo. Elena alisó los pliegues de su vestido de terciopelo negro, ajustó el broche en su pecho y comenzó a caminar hacia el área del escenario. Sus pasos eran lentos pero firmes. Los invitados, que estaban ocupados grabando la escena con sus teléfonos, instintivamente bajaron sus cámaras y le abrieron paso. El aura de Elena en ese momento era tan fuerte que irradiaba la autoridad de una ganadora que no necesita vitorear para celebrar su victoria. Damián, que estaba siendo arrastrado por las escaleras del escenario, vio acercarse a Elena. Sus ojos rojos e hinchados brillaron con una falsa esperanza. Se sacudió, intentando liberarse de los policías para acercarse a Elena. Pensó que Elena, la mujer que una vez lo amó tanto y siempre perdonó sus errores, se ablandaría al ver su estado. Damián gritó el nombre de su exesposa con una voz ronca y patética. Le suplicó perdón, diciendo que había sido un error, que Silvana lo había incitado, que todavía amaba a Elena. Damián rebajó su orgullo al mínimo, postrándose en el frío suelo de mármol a pesar de tener las manos esposadas a la espalda. Esperaba que Elena pidiera a la policía que lo liberara, o al menos que pagara su deuda como solía hacer antes, cuando Damián se metía en problemas de juego o deudas por su estilo de vida. Elena se detuvo a 2 pasos de un Damián arrodillado. Lo miró desde detrás de sus largas pestañas. No había ira en el rostro de Elena, solo una mirada vacía y fría, como si estuviera viendo a un extraño que nunca había conocido. Elena recordó todas las humillaciones de Damián durante sus 5 años de matrimonio. Recordó cómo Damián la llamaba una mujer aburrida, cómo ocultaba hábilmente sus infidelidades y cómo la había apartado sutilmente de la vida social de la empresa. Todos esos amargos recuerdos giraron en la cabeza de Elena, pero extrañamente ya no sentía dolor. Solo sentía lástima. Lástima por lo pequeña que era el alma del hombre que tenía delante. Elena, por favor, ayúdame. Paga esta deuda, te lo devolveré. Prometo cambiar. No dejes que la policía me lleve, rogó Damián. La saliva y los mocos se mezclaban en su rostro, una visión verdaderamente repugnante para cualquiera que la viera. El policía que sostenía a Damián miró a Elena, esperando su reacción. ¿Habría una intervención o un nuevo drama? Elena suspiró brevemente, y luego habló con una voz suave pero que llegó claramente a los oídos de Damián. Damián, durante 5 años siempre arreglé tus desastres. Hice la vista gorda cuando tomabas dinero de la casa para divertirte. Me quedé callada cuando te hacías pasar por el dueño de mi empresa.
Te di innumerables oportunidades para que maduraras y te comportaras como un adulto. Elena hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero hoy, tú mismo elegiste tu destino. La firma en ese acuerdo de divorcio fue tu elección. Esta lujosa fiesta fue tu elección. Y esa mujer de allí, Elena señaló a Silvana, que lloraba a gritos mientras era retenida por la seguridad, también fue tu elección. He terminado de ser tu salvadora. Ahora, aprende a ser un hombre responsable de sus propias decisiones. Al escuchar eso, las esperanzas de Damián se hicieron añicos. Se dio cuenta de que Elena realmente había cerrado la puerta de su corazón para siempre. Elena ya no era la esposa sumisa que podía manipular. Damián rugió con fuerza, un sonido de desesperación que resonó horriblemente. La policía lo levantó de nuevo, obligándolo a ponerse de pie y arrastrándolo hacia la salida lateral. Damián no dejaba de mirar hacia atrás, observando a Elena, que permanecía erguida e inquebrantable, hasta que su figura desapareció tras la puerta doble custodiada. Una vez que se llevaron a Damián, Elena dirigió su mirada hacia Silvana. Silvana, al ver a Damián ser arrastrado por la policía, entró aún más en pánico. Intentó liberarse del agarre del director del hotel, pero no tenía suficiente fuerza. Al ver que Elena la miraba, Silvana cambió de táctica. Pasó de la ira a la súplica. «Señora Elena, por favor, ayúdeme. No sabía nada. Damián me engañó. Solo soy una víctima. Como mujer, por favor, apiádese de mí». Silvana suplicó con una cara lastimera, esperando que la solidaridad femenina pudiera salvarla. Elena se acercó a Silvana, miró el caro vestido de novia que llevaba, un vestido comprado con la tarjeta de crédito de la empresa que ahora era parte de la deuda de Damián. Elena sonrió levemente, muy levemente. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre blanco, el tipo de sobre que suele contener un regalo de bodas. Silvana vio el sobre con ojos brillantes, pensando que Elena le daría un cheque para pagar la factura del hotel y liberarla. Elena le tendió el sobre a Silvana. Silvana lo arrebató rápidamente, con las manos temblorosas. Con impaciencia, rasgó el sobre. Sin embargo, su rostro se puso pálido al ver su contenido. El sobre estaba vacío. No había dinero, ni cheque, solo una pequeña nota con el texto. Factura del vestido de novia pendiente de pago. Elena había recogido la nota de su boutique habitual, que también había sido víctima de las falsas promesas de Damián. «Querías un estilo de vida de alto nivel, ¿verdad, Silvana?», dijo Elena en voz baja, casi susurrando al oído de Silvana. «¿Querías estar al mismo nivel que Damián? Felicidades. Ahora estáis realmente al mismo nivel, ambos con deudas, ambos a punto de ser procesados por la ley, y ambos sin nada». Elena se apartó, mirando a Silvana con lástima. «Disfruta del resto del pastel de bodas, querida. Quizás sea la última comida decente que pruebes antes de que te sirvan la ración de la cárcel». Silvana se quedó boquiabierta, sin palabras. Las palabras de Elena la abofetearon más fuerte que un golpe físico. Se dio cuenta de que había perdido estrepitosamente. Había apostado por el caballo equivocado, y ahora tenía que pagar el precio. El director del hotel hizo una seña al personal de seguridad para que llevaran a Silvana a la oficina de administración para resolver los trámites con la policía que esperaba allí. Silvana fue arrastrada, sollozando, pasando junto a la fila de invitados que antes eran sus amigas de la alta sociedad. Las mismas amigas a las que presumía, ahora estaban ocupadas grabando su caída para convertirla en el chisme del día en sus grupos de mensajería. Silvana se cubrió el rostro con los restos de su vestido rasgado, incapaz de soportar la vergüenza. El salón de baile comenzó a vaciarse lentamente del drama principal, dejando atrás a los invitados que seguían clavados en sus asientos, conmocionados por el espectáculo real que acababan de presenciar. Elena se dio la vuelta y se reunió con don Alejandro, que la esperaba con una sonrisa de orgullo. No hubo vítores de victoria, ni celebraciones. Elena solo se sentía cansada. Pero era un cansancio liberador. Tomó su bolso y caminó junto a don Alejandro hacia la salida principal. Los invitados a su paso inclinaban la cabeza con respeto, esta vez un respeto sincero nacido de la admiración, no de la cortesía. Elena caminó sobre esa alfombra roja no como una novia, sino como una reina que acababa de limpiar su palacio de basura. No miró hacia atrás, dejando atrás las ruinas de una fiesta de 450.000 euros, que ahora era solo un montón de deudas y malos recuerdos para el traidor. Un mes había pasado desde la escandalosa noche de bodas. La noticia de la lujosa fiesta que terminó con esposas seguía siendo un tema candente en los medios y plataformas digitales. Los rostros de Damián y Silvana aparecían en las portadas de los periódicos de sucesos y las revistas de negocios, pero con una narrativa muy diferente a la que habían soñado. Damián se convirtió en el símbolo de la caída de un joven ejecutivo corrupto y codicioso,
mientras que Silvana se convirtió en el ejemplo viviente de un estilo de vida hedonista y destructivo. Las investigaciones revelaron que Damián había malversado fondos de la empresa durante años para financiar su lujoso estilo de vida y sus infidelidades. El total de las pérdidas auditadas alcanzó una cifra fantástica que dejó al público boquiabierto. Tras los barrotes de la prisión preventiva, Damián se sentaba a reflexionar en el rincón de una celda estrecha y sofocante. Ya no vestía trajes caros ni relojes de marca. Su cuerpo ahora estaba cubierto por un descolorido mono de prisionero naranja. Su cabello, antes siempre impecable, ahora estaba desordenado y empezaba a crecer sin control. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y rodeados de ojeras por la falta de sueño. Cada noche lo atormentaba el remordimiento. Lo había perdido todo: su puesto, su reputación, su riqueza, y a la mujer que lo amaba sinceramente. Su madre lo había visitado una vez, solo para regañarlo y decirle que toda la familia estaba avergonzada de sus actos. No había defensa, ni ayuda de abogados de renombre porque no tenía dinero para pagarlos. Damián estaba completamente solo, cargando con una deuda de 10 millones de euros que no sabía cómo pagaría en toda su vida. El destino de Silvana no fue menos desdichado. Aunque no fue encarcelada como Damián, ya que su papel se consideró de participación pasiva en la malversación, Silvana se enfrentó a demandas civiles que la llevaron a la quiebra total. Todos los artículos de lujo que le había regalado Damián, bolsos, zapatos, joyas e incluso el coche que aún no estaba pagado, fueron confiscados por las autoridades y la financiera como pruebas y activos embargados. Silvana fue desalojada de su apartamento de alquiler por no poder pagar. Sus amigas de la alta sociedad se distanciaron, bloquearon su número y la excluyeron de sus círculos. Ahora Silvana vivía en una pequeña habitación de alquiler en las afueras de la ciudad, haciendo trabajos esporádicos en una pequeña tienda online, mientras era perseguida constantemente por los cobradores de deudas de los proveedores de la fiesta, que aún exigían el pago del resto de la factura del catering. La belleza y el lujo que tanto había idolatrado se habían desvanecido, cubiertos por la sombra de la deuda y la vergüenza. Mientras tanto, en una zona tranquila y verde a las afueras del bullicio de la ciudad, se vivía una situación muy diferente. Un gran edificio de arquitectura moderna pero acogedora se erigía majestuoso. Una placa en la entrada decía Fundación Educativa Alcázar. En el césped verde, niños huérfanos corrían alegremente con uniformes limpios y decentes. En la terraza del edificio, Elena los observaba con una sonrisa sincera en los labios. Su rostro parecía mucho más fresco y radiante que un mes atrás. La pesada carga que había oprimido su pecho había desaparecido por completo. Vestía un elegante atuendo de trabajo, combinando profesionalismo y sencillez. Don Alejandro salió por la puerta principal del edificio, llevando una carpeta con un informe mensual. Se acercó a Elena y se lo entregó. El informe financiero de este mes, doña Elena. Desde la reestructuración de la dirección y la limpieza de parásitos en la empresa, nuestros beneficios han aumentado un 30%. Los inversores han recuperado la confianza en el grupo Alcázar. Don Alejandro sonrió satisfecho. Estaba orgulloso de ver a su sobrina tomando el control total con sabiduría. Elena aceptó la carpeta, la hojeó brevemente y asintió complacida. Resulta que dirigir una empresa no era tan aterrador como Damián solía decir. Con honestidad y el equipo adecuado, todo funcionaba sin problemas. Gracias, tío Alejandro. Sin tu ayuda, probablemente seguiría atrapada en esa ilusión de miedo, dijo Elena con sinceridad. Cerró la carpeta y miró el cielo azul y despejado. De los beneficios de este mes, por favor, destina el 50% a la renovación del dormitorio de las niñas que está detrás y a becas para la educación de estos niños hasta la universidad. El resto, a la caja de la empresa para capital de expansión. Don Alejandro asintió. Una sabia decisión. Por cierto, el abogado acaba de informar. La sentencia de Damián ya ha salido. Ha sido condenado a 12 años de prisión y a la obligación de devolver los activos. La antigua casa donde vivíais ha vuelto a ser oficialmente tuya. Don Alejandro dio la noticia con un tono neutro, como un simple informe. Elena guardó silencio un momento al oír el nombre de Damián y la casa. Sintió un poco de nostalgia, pero no anhelo. Era una sensación de alivio porque ese oscuro capítulo de su vida había terminado de verdad. Vende la casa, tío. No necesito los recuerdos de allí. Dona el dinero de la venta para construir una mezquita en el pueblo que apadrinamos. Quiero limpiar todo rastro de ese pasado y convertirlo en algo útil. Elena luego caminó hacia su nueva berlina negra aparcada en el patio. Su chófer le abrió la puerta con respeto. Antes de entrar, Elena se giró una vez más hacia el edificio de la fundación. Vio a los niños riendo libremente, viviendo una vida sencilla pero llena de afecto. Se dio cuenta de algo importante.
La verdadera felicidad no reside en fiestas de cientos de miles de euros, en la ostentación en las redes sociales o en el falso reconocimiento de los demás. La verdadera felicidad está en la paz interior, en la dignidad intacta y en la capacidad de ser útil para los demás. Elena subió al coche. El aire fresco del climatizador la recibió. Se reclinó en el asiento, sintiéndose ahora ligera. Sacó su teléfono, abrió la galería de fotos y eliminó un viejo álbum que contenía las fotos de su boda con Damián. Una por una, las fotos desaparecieron de la memoria digital, al igual que el dolor de su corazón. Luego guardó el teléfono y miró la carretera recta a través de la ventanilla. «A la sede central, por favor», ordenó Elena suavemente a su chofer. La berlina se puso en marcha lentamente, dejando atrás la fundación, abriéndose paso por las concurridas calles de la ciudad hacia el rascacielos donde Elena presidiría su primera reunión de la Junta como única y reconocida propietaria. El sol brillaba intensamente, iluminando el camino por delante, como si el universo bendijera su nuevo comienzo. Elena sonrió. Esta vez, una sonrisa para sí misma. Sabía que su vida acababa de empezar. Y la lección más grande que había aprendido de todo esto era que, a veces, el silencio de una mujer no significa que sea débil o tonta, sino que está elaborando una estrategia para ganar la guerra sin necesidad de muchas palabras. Un jaque mate perfecto.